Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments y en este vídeo voy a hablar del programa de visados EB5. Este programa permite conseguir la residencia permanente en los Estados Unidos e incluso la ciudadanía, si así se desea. Mediante la inversión en determinados proyectos se puede conseguir no solo un rendimiento, sino también la residencia en los Estados Unidos. Y esta residencia la consigue tanto el inversor como el cónyuge del inversor, como los hijos menores de 21 años no casados. En Convey empezamos en el año 2011 trabajando en el mercado inmobiliario. Inicialmente trabajamos únicamente en lo que era la compra y la venta de las viviendas, pero muy pronto empezamos a encontrarnos dos casos. Por un lado, inversores que querían que se les llevase la gestión de esa inversión y que pudiesen obtener un rendimiento mediante el alquiler. Y también vimos muchos casos de personas que querían residir en Estados Unidos, que querían vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Nosotros prestamos ese asesoramiento sin ningún coste para el inversor. Hay diferentes vías para poder vivir y trabajar en los Estados Unidos. Hay personas que lo hacen a través del matrimonio, hay personas que lo hacen porque hay algún negocio, alguna empresa que les sponsoriza y les trae a Estados Unidos, permitiéndoles obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Y hay estudiantes que pasan aquí temporadas estudiando e incluso pudiendo trabajar mientras están estudiando. Pero nosotros estamos centrados en el visado EB5, porque el visado EB5 permite, como decía antes, obtener la residencia permanente y obtener la nacionalidad estadounidense. Muy importante, no todos los visados permiten obtener esto. Y de nuevo, esas condiciones aplican no solamente al inversor, sino que también aplican tanto al cónyuge del inversor como a los hijos menores de 21 años no casados. Condición de la inversión. Debe ser de $900.000. Estos $900.000 son por la inversión en sí. No vale cualquier inversión. Tiene que ser una inversión autorizada previamente, considerada previamente por las autoridades de inmigración, pero debe ser de $900.000. Y aparte de esos $900.000 hay otros gastos adicionales de los que hablaré más adelante. Tipos de inversión en los que se puede invertir. Bien, se puede invertir en el sector aeronáutico, se puede invertir en el sector farmacéutico, en el sector de la educación. Realmente se puede invertir en cualquier sector siempre que el proyecto haya sido aprobado o haya sido autorizado para tal fin por las autoridades de inmigración. Otro aspecto a tener en cuenta. La inversión debe tener un riesgo. Es decir, no vale con invertir $900.000 en bonos del Tesoro estadounidense porque son muy seguros. Eso no se considera por parte de inmigración como algo que vaya a correr un riesgo y que vaya a generar una riqueza en los Estados Unidos y una creación de puestos de trabajo. En Convey Investments, por nuestra experiencia y por nuestro desarrollo profesional, estamos especializados en la inversión en bienes inmuebles. Es nuestra área de especialización. Esto tiene una garantía, y es que los bienes inmuebles, al ser bienes tangibles, ofrecen unas mayores garantías al inversor. Es algo físico, es algo que se está creando. Hay unos terrenos, hay unos permisos, hay una edificación que se está llevando a cabo y eso ofrece un riesgo mitigado para los inversores. Vamos a entrar en detalle en lo que es un programa EB5, cómo se creó y en qué consiste. El visado EB5 se creó en el año 1990 para que inversores de todo el mundo, mediante la inversión en determinados proyectos y en determinadas áreas en los Estados Unidos, pudiesen, mediante esa inversión, generar 10 puestos de trabajo y que a su vez esos inversores pudiesen conseguir la residencia y la ciudadanía para ellos mismos y para sus familias directas. Esto es un aspecto muy importante, la creación de riqueza en los Estados Unidos. Inmigración mide principalmente esa creación de riqueza mediante la generación de puestos de trabajo y pide que se generen por lo menos 10 puestos de trabajo por cada inversor que invierte esa cantidad de $900.000. Originalmente eran $500.000, eran $500.000,
pero en noviembre del año 2019 esa cantidad cambió. Había permanecido constante durante mucho tiempo y cambió, ascendió a 900.000 dólares. Estos son los gastos adicionales que ya he mencionado hace un momento. El primero de los gastos adicionales, el más importante de esos gastos adicionales, son de alrededor de unos 60.000 dólares que van destinados a las tasas administrativas del centro regional. ¿Y qué es el centro regional? Bueno, el centro regional es el organismo, la entidad, que se encarga de regular cada uno de los proyectos. Se encarga de regularlos, se encarga de verificar que el proyecto cumple todos los requisitos, tanto a nivel de la inversión en sí como a nivel migratorio, y que cumple todos los requisitos por parte de inmigración. Hay otros gastos a tener en cuenta. El gasto de abogados, que viene a rondar los 25.000 dólares y que tiene dos componentes. Por un lado, asesoramiento legal en lo que es la inversión en sí, en asegurarse de que toda la documentación es correcta, cumple todos los requisitos legales, y luego el aspecto migratorio, en el que se va a asegurar por parte de los abogados que se están cumpliendo los requisitos que inmigración va a pedir para que se conceda la residencia permanente en los Estados Unidos. Finalmente, hay unas tasas de 5.000 dólares que van destinadas directamente a inmigración para los gastos que deberán llevar a cabo durante el proceso de concesión del visado E-5. Hay un aspecto muy importante que tener en cuenta, y es un aspecto en el que los abogados deben incidir fundamentalmente, y es que el origen de los fondos debe estar muy claro. Inmigración no va a aceptar una inversión si los 900.000 dólares no demuestran que tienen un origen claro. No es complicado hacerlo, habitualmente pues, no hay mayor problema. El dinero está en el banco o está en propiedades que se han vendido y que han generado un rendimiento, y ese dinero es perfectamente válido, pero hay que asegurarse de que el origen de los fondos es legal. No hace falta que se justifique todo el patrimonio del inversor, pero sí esos 900.000 dólares. Un aspecto a tener en cuenta es que cuando se invierte en esos 900.000 dólares se está invirtiendo en el desarrollo de un proyecto. No se está invirtiendo en la compra de un proyecto, sino que se está invirtiendo en el desarrollo. Se va a obtener un rendimiento por la inversión en ese desarrollo, y la inversión va a ir acompañada de una serie de documentos. Unos documentos que van a detallar las características del proyecto, quiénes son los gestores, cuáles son sus vías de financiación, cuáles son los plazos al desarrollo del proyecto. Toda esa documentación está prevista y debe estar contemplada, y es uno de los aspectos muy a tener en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo se va a devolver ese capital invertido por parte del inversor y qué rendimientos va a generar, qué tanto por ciento de interés va a generar esa inversión y cuándo se va a devolver tanto el capital inicial como los intereses. Habitualmente, ambos se suelen retornar al inversor al cabo de 5 años, cuando ya se ha terminado todo el proceso migratorio, que detallaré en un momento. De nuevo, vuelvo al tema de los abogados. Es importante que los abogados sean buenos abogados. Tienen que ser abogados de inmigración, y es muy importante que estén especializados en este tipo de visados EB5, porque hay muchos tipos de visados y no todos los abogados de inmigración tienen un conocimiento específico de este tipo de visados. En Convey Investments podemos darle una lista de abogados con los que nosotros hemos trabajado anteriormente y que son de nuestras garantías, que nos ofrecen garantías. Pero en cualquier caso, esa es al fin y al cabo, es una decisión última del inversor el elegir con qué abogado o con qué despacho de abogados decide trabajar. Los abogados, de nuevo, van a tener, insisto en ello, van a asegurarse de que toda la documentación es correcta, tanto a nivel del proyecto como a nivel del aspecto migratorio. Bien, ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el rango el periodo en el que se va desarrollando esta concesión de la Green Card, de la residencia permanente? Bueno, hay un momento inicial, por supuesto. En el momento inicial es cuando se reúnen los documentos, que habitualmente pues, suelen ser los pasaportes, partidas de nacimiento de los hijos, documentos que demuestren la relación entre los cónyuges,
justificar los fondos pues, a través de extractos bancarios, a través de declaraciones de la renta, documentos habituales que muchas veces son los documentos que se suelen pedir para la concesión de una hipoteca. Pues eso es básicamente lo que se va a pedir al inversor para poder presentar el formulario I-526. Este formulario I-526 se presenta, actualmente lo presenta el abogado, y se presenta ante las autoridades de inmigración. Y en el momento en el que se presenta, en ese mismo momento, el dinero destinado, los $900.000, ya pasan al proyecto. Bien, ¿cuándo puede el inversor ir a Estados Unidos con la categoría de residente permanente? Bueno, pues todavía no va a poder hacerlo, no lo va a poder hacer desde el primer momento. Va a tener que esperar unos meses. Ahora mismo el periodo de tiempo es de entre 24 y 30 meses. En el pasado era de menos tiempo, venía a ser de un año y medio, pero con el tema de la pandemia se han extendido considerablemente los plazos y ahora mismo está entre unos 24 y unos 30 meses, momento en el cual tanto el inversor como el cónyuge, como los hijos menos de 21 años no casados, van a obtener la residencia permanente condicional. Hasta ese momento, hasta que se concede esa residencia permanente condicional, ¿se puede visitar los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Se puede visitar mediante la autorización esta, para negocios o para turismo. Se puede visitar con otros visados. Por ejemplo, los hijos pueden ir a Estados Unidos con un visado de estudiante. No hay ningún problema. Y al cabo de esos 24 o 30 meses se concede la residencia permanente condicional. Y en ese momento ya sí que se puede residir de forma legal en Estados Unidos con una green card. Pero es todavía condicional. Inmigración va a conceder esta residencia durante 2 años. Y en esos 2 años se tiene que demostrar por parte del inversor, más bien por parte de los abogados que tienen que justificar la documentación del centro regional y del desarrollador del proyecto, que se cumplen las condiciones. Básicamente que se están generando esos 10 puestos de trabajo. Una vez se ha justificado eso antes de inmigración, durante ese periodo de 2 años, inmigración va a emitir una green card para cada uno de los componentes de la familia, ya definitiva. Esa es una residencia permanente definitiva en Estados Unidos y ya no está sujeta a ningún tipo de condicionalidad. ¿Se devuelve el dinero todavía? A partir de ese momento ya se puede solicitar la devolución del importe de la inversión, tanto de los $900.000 como de ese rendimiento anual que estaba contemplado cuando se inició el proyecto. Aquellos que quieren conseguir la residencia de los Estados Unidos pueden hacerlo. 3 años después de haber conseguido la residencia permanente definitiva, pueden solicitar, si lo desean, la nacionalidad norteamericana. Como decía antes, la inversión no puede tener ningún riesgo. No puede tener ningún riesgo. Ha de tener algún riesgo. Es decir, hay que correr algún riesgo. En Convey Investments nos aseguramos de que los proyectos tienen un riesgo mitigado al máximo. Nosotros analizamos muchos proyectos y vemos los que ofrecen unas garantías mayores. De nuevo, la ventaja de invertir en bienes inmuebles es que el mismo bien inmueble ofrece una garantía al inversor. Es un bien tangible y ese bien actúa de colateral de cara a la inversión del inversor. En Convey buscamos proyectos, como decía, con riesgos mínimos. Muy importante. La creación de empleo es fundamental de cara a que se conceda el visado y debe ser mínimo 10 puestos de trabajo. Nosotros en Convey no consideramos proyectos que tienen el ratio de creación de empleo demasiado bajo. No nos gustan los proyectos que generan nada más que 10 empleos, 12 empleos, 13 empleos. Está demasiado justo porque si inmigración, por el motivo que sea, decide que los puestos de trabajo generados no llegan a esos 10 puestos de trabajo, puede denegar el visado. Entonces nosotros procuramos trabajar principalmente con proyectos que generan entre 15 y 20 puestos de trabajo por cada uno de los inversores EB5. Es decir, que hay un margen muy amplio para que en caso de que surja cualquier inconveniente en el proyecto, a pesar de todo, se siga cumpliendo ese requisito fundamental de cara a inmigración y los inversores puedan conseguir
sus residencias permanentes. Muy importante, por lo tanto, que el desarrollador del proyecto tenga experiencia, que lleve tiempo, mucho tiempo trabajando en esto, que no haya tenido nunca ningún problema. Nosotros nos aseguramos también de eso, de que nunca ningún proyecto se ha cancelado o no ha devuelto su importe a los inversores, que no ha habido inversores que no han conseguido el visado de B5 porque algo estaba mal hecho. Eso es muy importante y nosotros nos aseguramos. Es importante que todo el mundo involucrado tenga experiencia específica en este tipo de visados, incluyendo los abogados, como decía antes. Y es muy importante que, si es posible, el proyecto esté lo más desarrollado posible. Es decir, un proyecto inmobiliario que no solamente haya comprado los terrenos y que tenga ya otorgados los permisos para construir, sino que, preferentemente, que sea un proyecto que ya se está edificando, un proyecto que ya está muy avanzado y que realmente haga muy difícil que ese proyecto no salga adelante. Esencial trabajar con buenos profesionales y que tengan experiencia en visados EB5. En Convey analizamos todos los proyectos que llegan a nuestro conocimiento en el estado de Florida y los visitamos personalmente. Habitualmente soy yo el que personalmente visita esos proyectos. Me gusta conocer personalmente a los gestores, me gusta conocer su experiencia, hablar con ellos y tener un conocimiento de cuál es la experiencia que poseen en este sector. Y finalmente nos aseguramos de que todos esos proyectos tienen garantías plenas a nivel de concesión del visado B5 y a nivel de la devolución del capital y de los intereses. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Me pongo a su disposición para cualquier consulta que deseen hacernos, tanto en nuestras oficinas, en Estados Unidos, en Madrid, o bien por vía telefónica o por videoconferencia, como sea de su preferencia. Gracias.